vamos derecho a Macri. Como para, ¿qué nos podés contar de estos acuerdos que hay bajo la mesa? Esta cuestión de la dependencia, no sé, en términos tecnológicos, en términos militares. Incluso en Neuquén está pasando algo tremendo, que es desde hace mucho tiempo un asesoramiento del FBI a los fiscales, digamos, como para generar también un cordón judicial. Sí, ¿no? sí, eso forma parte de las estrategias. En la estrategia de seguridad de Estados Unidos está marcado en el punto de la cooperación también en temas jurídicos, políticos, económicos y militares, es decir, que cubre absolutamente todo el espectro. Y de hecho se invita a los jueces y a los fiscales a ir a la escuela de jueces y de fiscales, que depende de Estados Unidos, que está en Lima, Perú, a tomar cursos, a recibir adoctrinamiento y recibirlo también al interior de Estados Unidos. Esto funciona como una herramienta de adoctrinamiento, es decir, que está en todos los aspectos, en los acuerdos económicos, en los acuerdos judiciales, esto que estamos viviendo de persecución contra líderes de la oposición, de los gobiernos de derecha actuales, Lula, Correa, Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver dentro del esquema armado justamente para obtener los fines que ellos buscan, que en última instancia es el libre acceso y el control de recursos naturales que ya no tienen, y se van a valer de todas las herramientas. Las herramientas pueden ir desde un golpe de Estado a una guerra, puede pasar el canje de deuda por naturaleza, donde te perdono cierta parte de tu deuda a cambio de que vos me des zonas tuyas con recursos naturales, a patrimonio de la humanidad, a los tratados bilaterales, multilaterales, supranacionales de libre comercio y de inversión. Es decir, toma estos acuerdos de combatir el narcotráfico, de combatir el terrorismo, de combatir los desastres naturales, las migraciones, las pestes, las epidemias, etcétera, etcétera, toman distintas formas. O sea que el gobierno de Macri, se vaya o se quede, ha sembrado un nivel de dependencia en términos hasta jurídicos que podemos tomar décadas hasta que nos podamos sacar de eso. No los podemos sacar, porque lo que han hecho es no pasar por el Congreso de la Nación. Ninguno de los acuerdos firmados en defensa, en seguridad o en todos los estamentos, ni siquiera el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, donde la garantía no es solamente vaca muerta, la garantía son todos los recursos naturales del país, han pasado por el Congreso de la Nación. O sea que son ilegales, son inconstitucionales y son ilegítimos, porque todo eso tenía que pasar por el Congreso de la Nación y no ha pasado. Y de hecho, hay presentaciones hechas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por todos estos actos que se han tomado, que se han provocado a espaldas del pueblo y a espaldas del Congreso de la Nación, que es el que tiene que decidir. O sea que con voluntad esto se para. Esto se para con voluntad política desde adentro, y también hay toda una serie de legislación de derecho internacional que apoya, pero en este caso no necesitaríamos apoyarnos en la legislación internacional con respecto a estos acuerdos firmados de gobierno a gobierno, porque no han pasado por el Congreso de la Nación. El problema para nosotros es que, como dice el gobierno norteamericano, a nosotros no nos importa que no haya pasado por el Congreso de la Nación Argentina, claro, los acuerdos. Desde el momento que se los hizo el gobierno, para nosotros tienen vigencia y validez. O sea, digamos, esto es lo que pasa. Estados Unidos dice, son válidos, no me importa que no hayan pasado por su Congreso. No, Estados Unidos... Pero para nosotros no son válidos. Es decir, no tienen corregime, validez. Pero está en una etapa de decrepitud, incluso en términos ya de legislación propia burguesa, porque hasta... Sí. Me viene al caso lo de la toma de una embajada, lo que le hicieron a la embajada de Venezuela, ¿verdad? Que la asediaron y se la robaron. Digamos, algo que
El embajador, el canciller venezolano decía, pero esto no tiene ni sentido. No, están perdidos en el tiempo, en los tiempos retrógrados, donde ellos te desembarcaban marines en cualquier parte de nuestra patria grande y hacían las 1001 tropelías, te deponían hoy eso lo gobierno, puede hacer, todo. En planos militares, hoy eso puede bancar Estados Unidos una operación así. En Venezuela no, porque en Venezuela hay una unión cívico-militar muy fuerte. En Venezuela está el concepto de pueblo o nación en armas, tiene 2,5 millones de milicianos, que son hombres y mujeres venezolanos, comunes del pueblo, que están armados, que forman parte de la Fuerza Armada Bolivariana, que están preparados para la defensa del territorio, de sus lugares de trabajo, de sus casas, de sus barrios, digamos, de sus propias ciudades, de sus propios estados, que son las provincias para nosotros. Entonces, esta unión cívico-militar que Chávez puso en marcha a partir del golpe de Estado contra él del año 2002, ha logrado que pueda hacer frente a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera. Y en este momento el mundo ha cambiado, no es un mundo unipolar, es un mundo multipolar, donde asoman con muchísima fuerza China y Rusia, pero donde también está asomando Irán, donde también está asomando la India. Entonces se juega de distinta manera. Y Estados Unidos es un imperio en decadencia. Y como todo imperio en decadencia, cuanto más avanza en su decadencia, se vuelve más bárbaro, más brutal, más asesino, más genocida, más terrorista. Claro, ya no tiene ningún límite. Quería que me cuentes el papel de Israel en todo esto, ¿no? Me hablabas fuera de aire de una figura que nosotros hemos nombrado acá, que aparece incluso en el D'Alessio Gate, que es Mario Montoto. Y bueno, el tema de Bullrich, ¿no? Hay casi unos acuerdos que se firmaron apenas subió Macri, Sí, son los ¿no? acuerdos de seguridad firmados con Israel, donde más allá del equipamiento de las fuerzas de seguridad por parte de Israel, se fijó entrenamientos de efectivos, por ejemplo, de la policía de la provincia de Buenos Aires, hay de otras provincias, hay de varias localidades en territorio ocupado de Palestina, donde los entrenan reprimiendo al pueblo palestino. Y si no, vienen acá oficiales israelíes a darles instrucción en las provincias. Y bueno, el esposo de Patricia Bullrich es un hombre que está vinculado al Mossad, es israelí, está vinculado al Mossad, socio de Mario Montoto, el mayor traficante de armas que tenemos en la Argentina, que está muy ligado a todo lo que son las empresas de seguridad, de vigilancia y de armamento también con Israel. Nosotros desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino decimos que las balas que asesinan a palestinos son las mismas que reprimen y matan a nuestro pueblo. O sea, la ligazón que tiene Israel es muy alta. Es ¿no? muy estrecho. Nosotros desde el comité y con el BDS editamos un libro que es el militarismo israelí en América Latina, donde con total desnudamos todo de qué manera están dadas las relaciones de nuestros pueblos, o sea, los gobiernos, ¿no? de nuestros pueblos con el gobierno israelí, y editamos también un libro sobre Mario Montoto, donde desnudamos y damos a conocer, está todo basado en documentos, las relaciones que hay con respecto al Estado de Israel, de qué manera el Estado de Israel, el gobierno israelí, interviene en los asuntos internos de nuestro país. ¿No? Todo está basado en documentos, o sea, todo es absolutamente demostrable y está basado también en información oficial. Es decir, estamos... Como en la década del 90 nosotros teníamos relaciones carnales con Estados Unidos y también con Gran Bretaña, porque fue cuando hicimos los tratados de Madrid con el tema Malvinas. Ahora, desde el 10 de diciembre de 2015, estamos con relaciones carnales recargadas con Estados Unidos, Gran Bretaña, pero también ahora tenemos relaciones carnales con el Estado de Israel. Con esa definición vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta charla con la profesora Elsa Brusone.
defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Hay fiesta en mi corazón. Metro Neuquén 93. Sonido urbano.